Pasamos entonces a sistemas de navegación por satélite, los GNSS que había mencionado hace un rato. Eso significa Global Navigation Satellite System, criollo, sistemas de navegación satelital, global satelital o por satélite. Bien. En la actualidad tenemos varios sistemas, 4 de ellos son los que están en este momento disponibles, con algún pequeño problema en algún caso, pero 3 de ellos son los operativos. El GPS, el más conocido, el norteamericano, el GLONASS, que es el ruso, el Compass Beidou, que es de China, y Galileo, que es de la Agencia Espacial Europea, o sea, es europeo, está con las últimas etapas de prueba. Ya hubo un problema hace poco tiempo con algunos satélites, pero ya están ajustando lo último para que Galileo entre en funcionamiento pleno. Y hay otros sistemas denominados regionales, como el IRNSS, que es de la India, y el QZSS, que es japonés. Si bien en etapa experimental ya están siendo usados. Todos estos sistemas de navegación o de posicionamiento, podemos decir, están integrados por componentes, son 3 básicamente: el espacial, que corresponde a los satélites artificiales que están orbitando alrededor de la Tierra en diferentes planos orbitales; el de control terrestre, o sea, las estaciones terrenas de monitoreo, las estaciones centrales y las antenas de comunicación; y finalmente el segmento de usuario, o sea, el instrumento o el dispositivo que usamos para ubicarnos en el espacio, ¿no? O sea, sobre la superficie terrestre. También en el espacio es válido esto porque se usa también para la navegación, tanto marítima como aérea. Todos los sistemas, estos GNSS, funcionan basados en el principio de triangulación o trilateración con los satélites artificiales que conforman el segmento espacial, o sea, que están orbitando en planos orbitales sobre la superficie, digamos, en el espacio, ¿no? Son, por supuesto, satélites artificiales y están organizados, como les decía, en constelaciones. Son diferentes planos orbitales ubicados a una altura determinada, y esas órbitas son perfectamente conocidas, están predefinidas y se monitorean desde la Tierra. Eso es lo que se llaman efemérides. Digamos, también se monitorea la velocidad a la que se desplazan, todos los parámetros orbitales de cada uno de los planos que están ubicados los satélites artificiales. El origen se remonta ahí a la década de los 60, y en ese caso el que tomó la punta, si bien, como vamos a ver, los primeros que lanzaron al espacio un satélite con estos fines fueron los rusos. Vamos a ver enseguida el Sputnik. Los norteamericanos lanzaron el denominado NSS, Transit, o sea, sistema de navegación marítimo, en el 67, con el objeto de, por supuesto, estamos hablando de cuestiones militares, y estaba conformado por 5 satélites con órbitas polares cuasi circulares, son ligeramente elípticas, a una altura de 1100 kilómetros,
y transmitían señales en 150 y 400 megahercios. Recuerden los hercios que tienen que ver con la frecuencia. Y no era un sistema de navegación como conocemos actualmente, dado que no estaban disponibles los satélites, o sea, no eran visibles, no se podía comunicar uno de cualquier posición de la superficie terrestre las 24 horas del día. Luego, el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó o desarrolló el sistema de navegación, se llama por tiempo y distancia, Navstar GPS, que es el sistema que hoy conocemos como GPS, y estaba desarrollado originalmente para usos militares bajo cualquier condición climática. Ustedes saben que la comunicación entre los satélites y las estaciones terrenas se hace a través de telemetría, que son ondas de radio, y por tanto, dada la amplitud de la onda, o sea, la frecuencia y la longitud, perdón, de la onda, puede penetrar la atmósfera mucho mejor que las otras ondas que ustedes conocen, que vimos en sensores en el espectro electromagnético. Y después tenía algunas aplicaciones civiles, obviamente como recreación, estamos hablando de caminatas, de turismo, de recreación, control vehicular, esto es para saber la ruta que sigue un determinado vehículo, por ejemplo un vehículo de carga, para evitar, digamos, si hay un robo, cualquier cosa, saber por qué se detiene el vehículo, cosas por el estilo, y poder tener el control del tiempo en que el vehículo va a llegar a destino, ¿no? Después, navegación aérea y marítima, obviamente muy importante. Ustedes saben que todo el transporte tanto de personas como de cargas, ya sea aéreo como marítimo, es muy importante, y el seguimiento de cada una de las aeronaves o de las embarcaciones es muy relevante. También para levantamientos topográficos, agricultura de precisión. Los levantamientos topográficos, hoy hay mucha oferta de dispositivos de doble frecuencia, lo vamos a ver más adelante, para registrar las tres coordenadas, esto es las posiciones X e Y luego Z, que sería en este caso la elevación. Con el mismo propósito, agricultura de precisión para definir con mucha, valga la redundancia, precisión, la cantidad de agroquímicos o nutrientes que se van a incorporar, e inclusive para la cosecha. Y para investigaciones científicas, por supuesto, el monitoreo del movimiento de las placas continentales, que probablemente tengan conocimiento que son de milímetros por año, o sea que estamos hablando de instrumentos de altísima precisión. Y también, por supuesto, para áreas de alta sismicidad, o sea, donde hay, ya son aplicaciones geológicas muy importantes. Sin duda, para todo lo que es medio ambiente, también rescate, para muchísimas aplicaciones. Bien, en el año 1957 decía que la ex Unión de Repúblicas Soviéticas, Socialistas Soviéticas, lanzó el Sputnik 1, un satélite que emitía señal de radio, y se podía conocer la posición gracias al efecto Doppler. Recuerden que el efecto Doppler es el cambio ese relativo de la frecuencia de la onda en función del movimiento del, de una nave o de un elemento respecto a un punto conocido. Entonces, el caso típico es el sonido de la sirena de una ambulancia cuando está lejos y a medida que se acerca. Si hay un cambio de la frecuencia, digamos un apiñamiento, por decir así, de la onda, y luego cuando se aleja,
O sea, hay una relación entre la posición del objeto en movimiento y el receptor. Ese efecto Doppler es el que se usó en su momento para conocer la posición del satélite en el espacio. Luego, entre el 1964 y 67, surgió el sistema Transit, que ya vimos, para el control de la navegación militar, también basado en ese efecto Doppler. En el 73 ya aparece esta constelación de satélites artificiales, Navstar GPS. En el año 78 al 85 ya se desarrollan un grupo de satélites artificiales, 11 de ellos se lanzaron con relojes atómicos y pasivos de hidrógeno. Estamos hablando de relojes de altísima precisión, que tienen un retraso en microsegundos cada 10 años, una cosa así, ¿no? Realmente una precisión muy, muy alta. Y el sistema GLONASS se lanzó en el año 82, entre justamente 78 y 85, que estaba Estados Unidos poniendo en funcionamiento el sistema GPS. Los primeros satélites son denominados Cosmos del sistema GLONASS. Después, entre el 93 y 95, ya empieza la capacidad operacional inicial de GPS y luego está la capacidad total disponible, inclusive para usuarios civiles. En el año 96, GLONASS tiene la primera configuración de los 24 satélites que hoy tiene operativos, y después en el 2002, por problemas económicos, durante la década de los 90, cuando pasa de la Unión de República Socialista a ser la República Rusa, por los problemas de financiamiento, se queda solo con 8 satélites. Ya entre el 2000 y 2007 se desarrolla el sistema Compass Beidou, ¿se acuerdan del chino que mencioné al principio? Y lanza 4 satélites. Vamos a ver características de ese sistema. Entre el 2004 y 2007, GLONASS pone 11 y 19 satélites operativos. Entre el 2007 y 2012, el Compass Beidou, o sea, el sistema chino, pone 16 satélites en operaciones. En el 2013 ya GLONASS tiene una capacidad operativa total. De hecho, todos los receptores que uno puede comprar, o inclusive usando, como ustedes, el GPS que tiene, o el dispositivo que tiene, perdón, el celular, pueden acceder a las señales del sistema GLONASS. Y en el 2015, el Compass Beidou lanzaron 5 satélites más. Se pueden ver que es una evolución permanente de estos sistemas de posicionamiento global disponible para usuarios, perdón, para usuarios con interés de, obviamente, tener el servicio, ¿no? Bien, ahora, los parámetros orbitales de los sistemas GNSS, ahí podemos ver a la izquierda de su pantalla una representación de las órbitas. Para tener una idea, ahí pueden ver que dice nodo descendente y nodo ascendente. Eso seguramente le traerá a la memoria los satélites que trabajan con radar, y que hacíamos mención al nodo descendente y nodo ascendente. Nodo descendente durante el día, nodo ascendente durante la noche. Todos los satélites de observación de la Tierra que trabajan con con la parte visible, digamos, perdón, no la visible, sino con luz, ¿sí? O sea, que trabajan con barredores multiespectrales, operan obviamente en el modo descendente, o sea, durante el día. Ahí hay una
una órbita elíptica y podemos ver el nombre de perigeo y apogeo. Perigeo es cuando el objeto, en este caso el satélite, está más cerca de la Tierra. Son parámetros conocidos de cualquier órbita. Y el apogeo cuando se encuentra en el nodo más alejado, digamos. Por otra parte, tenemos a la derecha una representación de las diferentes órbitas de satélites y naves conocidas. Por ejemplo, el Iridium es una constelación de 66 satélites de comunicaciones. Antes de ayer creo que se pudo ver de noche el lanzamiento de una serie de satélites de comunicaciones. Esos están ubicados aproximadamente a unos 780 kilómetros, o sea, la altura de la órbita es de 780 kilómetros. En ese caso son 6 órbitas y cada órbita tiene 11 satélites que están equidistantes entre sí. Me refiero a estos satélites de comunicaciones, llamados Iridium. Después tenemos la ISS, que es la estación internacional. Esa estación está orbitando a unos 408 kilómetros de la superficie terrestre, o sea, está más bajo que el sistema Iridium. Y es muy importante porque está configurada por varias agencias espaciales, como la de Norteamérica, la de Canadá, la rusa, la canadiense, la europea, y está considerada como uno de los logros más grandes de la ingeniería. Recuerden que esa es una estación tripulada que tiene muchas aplicaciones científicas porque se registran datos permanentemente. Y después tenemos el Hubble, que es el conocido telescopio espacial, que justamente está instalado a una altura orbital que permite evitar todo el efecto de la atmósfera terrestre. Recordaron la dispersión, el efecto de la termósfera y otros problemas que provoca la atmósfera terrestre y que, digamos, tiene interferencia en la luz que llega desde el espacio exterior. Entonces, para poder hacer observaciones de los planetas y de toda la configuración que hay en el espacio, el Hubble está orbitando a unos casi 600 kilómetros de la superficie terrestre. Yendo a los sistemas GNSS, en el cuadro de abajo podrán ver, en el mismo diagrama que teníamos a la derecha, podemos ver que GLONASS está más abajo, luego viene GPS, después vienen otros satélites como el COMPAS, ¿sí?, que son satélites que están ubicados a órbitas medias, y Galileo, que es el que está más alto. Entonces, si nos fijamos en la tabla de abajo, el GLONASS está a unos 19.000 kilómetros, luego GPS a 20.000 kilómetros aproximadamente, Galileo a 23.000 kilómetros y el COMPAS Beidou a 24.000 kilómetros. Ahí podemos ver como resumen también la cantidad de órbitas, o sea, de planos orbitales ocupadas por satélites que tiene cada uno de ellos. El caso de GLONASS, fíjense, son 3 órbitas con una inclinación de casi 66 grados, 24 satélites. Lo que está entre paréntesis son la cantidad de satélites adicionales, o sea, llega a 29, quiere decir que hay satélites que, en caso de falla de alguno de los que están operativos, entran en funcionamiento. El periodo orbital es de 11 horas aproximadamente, y la precisión entre 10 y 15 metros. Eso depende, ¿no? Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Después GPS tiene 6 órbitas planos circulares,
con 55 grados de inclinación, todos son más o menos, tienen la misma inclinación respecto al norte, perdón, al Ecuador, y 24 satélites, 32 disponibles, 24 operativos, los otros están de repuesto, 20.000 kilómetros de altura, precisión 5 a 10 metros, esto hoy es mayor. Galileo también tiene 3 órbitas, 56 grados de inclinación, 30 satélites, el periodo de 14 horas y una precisión mayor o mejor que dice menor de 4 metros, en realidad hoy está disponible en la mayor precisión, o sea, va a estar disponible en la mayor precisión. Y luego el Compass Beidou con 3 planos orbitales, 20 satélites y 10 metros de precisión. Y al final, donde dice alcance, se refiere al alcance en el globo terráqueo. Para todos los anteriores es global, quiere decir que yo puedo acceder en cualquier posición de la superficie terrestre, mientras que el Compass Beidou tiene un doble alcance, uno regional, porque tiene una órbita elíptica, lo vamos a ver después, y uno global, o sea, tiene aplicaciones para el territorio chino y zonas aledañas, y otro de alcance global. Acá hay un resumen de los tipos de órbitas, para que tengan una idea. Simplemente las órbitas LEO o órbitas bajas son todos acrónimos en inglés, ¿no? Después las órbitas NEO se refiere a las diferentes altitudes. Ahí en el cuadro de abajo pueden ver hasta qué altura sobre el nivel del mar, 2.000 kilómetros en el caso de las bajas, las medias entre 2.000 y 35.000 kilómetros. Ahí recordarán que los sistemas GNSS están entre 20.000 y 30.000 kilómetros, están en el rango de las órbitas medias. Luego las geoestacionarias, que son las de mayor altitud, sobre todo satélites de comunicaciones, y los climáticos, esos que recibimos los reportes diarios en televisión, que son geoestacionarios, están ubicados sobre esas órbitas geoestacionarias, ¿no? Valga la redundancia. Y después el cuadro que está, o la gráfica que está a la derecha, simplemente para que tengan una idea, seguramente ya lo vieron en clima, pero la altura que tiene cada una de los estratos de la atmósfera, de la troposfera, la inicial hasta 12 kilómetros, de luego la estratosfera hasta 50, la mesósfera hasta 80, la termósfera a 500 kilómetros, y de allí la última capa de la atmósfera. Fíjense el Sputnik 1, que estaba fuera de la termósfera, ¿no? Podemos ver a dónde llegan los aviones de reacción, los supersónicos, y ahí está representado el transbordador espacial, naves en órbita terrestre, dice, en la termósfera, que es importante porque con esa nave es que se obtuvo el modelo digital de elevación de toda la superficie terrestre. Probablemente hayan oído hablar del SRTM, que es esa misión que en el año 2016 se llevó a cabo con 2 antenas ubicadas sobre el transbordador espacial, 2 antenas de radar de apertura sintética, que permitió obtener justamente un modelo de muy buena precisión, con una resolución de 90 metros para todo el globo terráqueo y 30 metros para el territorio norteamericano. Bien, habíamos hablado de los componentes al principio, y dijimos que el segmento de control o segmento terrestre, en la gráfica de arriba a la izquierda ustedes pueden ver el segmento espacial, el segmento de control terrestre y el segmento de usuario, representado en este caso por una aeronave comercial, pero puede ser un barco, puede ser un vehículo, puede ser cualquier otra aeronave, un helicóptero, o inclusive un usuario que está
sobre la superficie terrestre. A la derecha tenemos las estaciones de seguimiento y control, que son las principales, ubicadas sobre Hawái, sobre Colorado Springs, en Cabo Cañaveral, de donde se lanzan normalmente los satélites, en la isla Ascensión, en Diego García y Kerguelen, que está próxima a Hawái de la otra porción, ¿no es cierto? Y abajo a la izquierda vamos a ver otros sistemas que se llaman de aumentación, y que lo vamos a ver con mayor detalle. Eso consiste en una serie de antenas terrenas que funcionan para mejorar la precisión de los datos provistos por los satélites. Cuando hablemos de precisiones en los sistemas GNSS, vamos a ver dos tipos de dispositivos, uno que son los navegadores comunes, convencionales, como por ejemplo su teléfono, que tiene el dispositivo GNSS, y otros que permiten trabajar con doble frecuencia. Ya vamos a ver por qué lo de la doble frecuencia. Y esos sistemas también funcionan con dos dispositivos, uno que se llama rover o rotador, o sea, el que está en movimiento, y otro que está en una posición fija, se llama base. Esa base es el que está, los dos dispositivos están recibiendo permanentemente la señal de los satélites. Pero el que está en un punto fijo de coordenadas perfectamente conocidas, o sea, la base, permite corregir los retardos que vamos a ver, digamos, los errores que ocurren en el dispositivo que está en movimiento, o sea, el rotador. Eso gracias a que se puede leer permanentemente, saber permanentemente el error que está recibiendo el dispositivo que está fijo. O sea, se puede obtener el error y con ese error corregir el que está en movimiento. Estos sistemas de aumentación funcionan de una manera similar. Esas antenas terrenas están funcionando como el dispositivo base que mencionaba recién. Quiere decir que esas antenas están recibiendo permanentemente los datos de los satélites, al igual que el dispositivo que está en movimiento, y uno puede recibir vía radio o internet inclusive la corrección para mejorar la posición del sistema que está en movimiento, el que está el usuario, digamos, finalmente. Y hay diferentes sistemas, que el de Canadá, el de Estados Unidos, el WAAS, el conocido de Estados Unidos, el EGNOS en Europa, NAS en la zona en China, Gagan en la India y MSAS en Japón. O sea, todos tienen el mismo principio, funcionan de la misma manera, con el objeto de mejorar la precisión de los dispositivos de los usuarios finales. Y a la derecha tenemos un pequeño diagrama sencillo de la integración de los sistemas de navegación satelital global con los sistemas de telecomunicaciones a través de servicios de radio y de telecomunicación con sistemas móviles, ¿no? Entonces, yo les decía que uno puede recibir correcciones de o sea, mejora en la posición del receptor que tengo en mi mano, mediante unos sistemas de comunicaciones, ya sea telecomunicaciones, de internet, o inclusive de señales de telecomunicación móvil. Bien. Pasando a algo muy importante, lo vimos en sensores, cuando hablamos de proyecciones cartográficas, lo van a ver en el primer práctico que tienen en proyecciones y reproyecciones cartográficas, en esta asignatura.
Y les traigo un poquito a memoria, no vimos la clase de proyecciones cartográficas, porque ya la dimos en sensor, es otro tema que salteamos en este caso. Pero yo les recuerdo que para poder conformar un sistema de coordenadas en un sistema de proyección cartográfica, necesitamos definir, ¿se acuerdan? El datum, ¿sí? El elipsoide de referencia, todos esos parámetros que hacen a la configuración de la forma de la Tierra. Entonces, cada uno de estos sistemas de navegación global por satélite tiene su propio sistema de referencia. Ese sistema de referencia, en el caso del GPS, que es el norteamericano, tiene el WGS84. Recordarán que es un datum geocéntrico, un datum universal, llamado también universal. O sea, son una serie de definiciones de los parámetros de la conformación de la Tierra. Esas definiciones nos permiten nosotros generar cartografía y por otro lado ubicarnos en la superficie terrestre con determinada precisión, tanto en espacial, me refiero a plana, como en la tercera dimensión, que sería la elevación. En el caso de GLONASS tiene su propio sistema de referencia, que se llama Rusia PZ 9002. Galileo tiene también su propio sistema, el Compass Beidou tiene su sistema, el QZSS, que es el japonés, tiene un sistema que no, hasta el momento que yo estuve haciendo una búsqueda, no tenía los parámetros definidos, y el IGS, que es otro sistema también distribuido para digamos, tanto el sistema GPS como para el resto de los digamos, sistemas de navegación. Eso hay que tener en cuenta que es un servicio internacional, voluntario. Esto, como si probablemente se acuerdan de las agrupaciones de radiocomunicación que había a nivel mundial. Cuando había algún problema, algún desastre, algo, se comunicaban vía radio estas organizaciones y, digamos, tienen mucha aplicación civil. En este caso es lo mismo, es un sistema de un servicio internacional de colaboración voluntaria con más de 200 organizaciones ubicadas en 80 países y tiene su propio sistema de referencia. Todos ellos tienen, obviamente, una vinculación con el sistema internacional que se llama ITRF, que es el Sistema de Referencia Terrestre Internacional, y arriba a la derecha podrán ver para el año 2000, recordarán que tras nuevas mediciones siempre se va mejorando los parámetros de cada uno de los sistemas, y podemos ver ahí la precisión que tiene el sistema, desviaciones estándar para las coordenadas y para las velocidades. Recuerden que la Tierra es un elemento dinámico, o sea que además de estar en una órbita alrededor del Sol, tiene un movimiento sobre su propio eje. Entonces, hay velocidades tanto de movimiento o desplazamiento en la Tierra como velocidades de movimiento de, por ejemplo, las placas continentales. Y por otro lado, abajo a la derecha, ustedes tienen allí los parámetros para las transformaciones geodésicas. Esto es, si yo estoy trabajando con uno de los sistemas de referencia y quiero pasar a otro sistema, debo conocer justamente los parámetros para transformar, o sea, los parámetros de transformación de un sistema al otro. En el mismo caso que si yo quisiera pasar, por ejemplo, de Campo Inchauspe, recordarán el datum local argentino,
a WGS84 o a cualquier otro sistema o datum. Entonces necesito una serie de parámetros, se llaman de similitud euclidiana, perdón, la transformación de Helmert, que requiere de 3 parámetros de traslación, 1 de escala y 3 de rotación. Si recuerdan, cuando hablábamos de georreferenciación, decíamos que ya sea el vector, o sea, el mapa vectorial o la imagen que yo quiera georreferenciar, hablábamos de que había una traslación, o sea, se relocalizaba, se escalaba, se ampliaba, se reducía y se rotaba. Por eso tenemos los 3 parámetros de rotación. Bien, las bandas de comunicación. Ahí vamos a ver que, y volvemos al tema de sensores a cada rato, refiriéndonos al espectro electromagnético. Recuerdan que después de las microondas venían las ondas de audio y radio, ondas largas. En este caso, todos los sistemas de navegación global por satélite trabajan con el rango UHF, o sea, Ultra High Frequency. Ahí tienen arriba las frecuencias y las longitudes de onda correspondiente al espectro de radio y televisión, y específicamente todos los sistemas que vimos trabajan, como les decía, con esa porción del espectro electromagnético. Ahí podemos ver las bandas de navegación del GPS, que tenemos la L5, L1, L2 en gris. Luego tenemos las bandas de navegación de Galileo en azul, y las bandas de navegación de GLONASS en color verde. Y tenemos banda inferior y banda superior, cada una con las diferentes frecuencias. Por otra parte, es importante entender a qué hace referencia cada una de las siglas que tienen allí. Por ejemplo, ARNS significa el Servicio de Radionavegación Aeronáutica, RNSS es el Servicio de Radionavegación por Satélite, y FDMA, acceso múltiple por división de frecuencias. Vamos a ver, respecto a esto último, cómo trabajan tanto GPS como el resto de los sistemas de navegación, con una, se llama frecuencia portadora, y la obtención de otra frecuencia a partir de una de base. Ya lo vamos a ver. Eso se llama división por frecuencias, ¿sí? División múltiple por frecuencia. Y luego existe un comité internacional justamente para la cooperación, digamos, por eso depende de Naciones Unidas, cooperación voluntaria en la aplicación civil de la navegación, posicionamiento satelital y desarrollo a nivel mundial. Entiéndase esto que, como vamos a ver en el caso de Galileo, tiene mucha importancia en el caso de que ocurran catástrofes naturales o accidentes tanto aéreos como marítimos. Ustedes sabrán que a cada rato tenemos casos de aeronaves que tienen un desperfecto y se pierden, no se los puede encontrar. Entonces entran allí en funcionamiento todos estos comités, organizaciones internacionales para hacer el seguimiento y tratar de ubicar, digamos, la nave que se perdió o una embarcación. Bien. Pasando al sistema GPS, ya vimos al principio, esto es simplemente tener una idea, que se trató de un desarrollo inicialmente militar, como ya lo habíamos dicho, y luego se vio beneficiada la comunidad civil por todas las aplicaciones a las que hoy tenemos acceso. Ahí tienen
los proyectiles que lanzan los satélites y los ponen en órbita. Dijimos normalmente desde la estación de Vandenberg en California, y monitoreado principalmente por Colorado Springs, que está en el otro lado de Estados Unidos, ¿no? Estos primeros satélites se conocieron como Bloque 1 y fueron los usados para justamente evaluar la factibilidad del sistema. Y bueno, ahí tiene una serie de características, cada una de las configuraciones de los diferentes bloques del sistema GPS. Pero esto es más anecdótico, es simplemente para tener idea de cómo están configurados los satélites. Como ven, todos ellos con las antenas y con los paneles solares y con la carga útil. Y cada uno de los bloques que se fueron lanzando, allí tenemos del bloque 2R al 2F, son los que están operacionales, y el GPS 3, que se llama el grupo 3, son los que estarían entrando prontamente en funcionamiento u operación. Y después de cada uno de ellos, hace referencia al tipo de señal que emite el satélite en frecuencia L1, L1, L2, el tiempo de vida útil, la fecha de lanzamiento y cuándo fue decomisado o dejó de funcionar, ¿no? Y los códigos. Ahora vamos a ver qué significa ese, por ejemplo, código CA de la frecuencia L1. Lo mismo para los otros satélites, el código P, el código I, que representa cada uno de ellos. Bien, habíamos visto al principio también que el sistema GPS está configurado por una constelación de 24 satélites en 6 órbitas opuestas, y los satélites se desplazan a una velocidad, como podrán ver, bastante alta, 4 kilómetros por segundo, y la posición de cada uno de los satélites se puede estimar de acuerdo al seguimiento que se hace desde tierra, 24 o 48 horas antes, con un error muy, muy pequeño, ¿no? De pocos metros. Quiere decir que se hace el seguimiento permanente de cada uno de los satélites y de las efemérides, o sea, la hora, el día, todos los parámetros orbitales de cada uno de los satélites. Habíamos dicho que se encuentra aproximadamente a 11.000 millas náuticas. Ahí abajo está indicado el valor de la milla náutica, que son 1.852 kilómetros, aproximadamente un minuto de mediano en el Ecuador, ¿no? O sea, estamos hablando de, fíjense, en el periastro de 20.200 kilómetros. Recordarán que es periastro, ¿no? Cuando la órbita está más cerca de la Tierra, o sea, el satélite se encuentra más cerca de la Tierra. Bueno, esa constelación NavStar que hablamos también se completó en el año 94 y se declaró operacional en el año 95. Esos satélites están ubicados de forma tal que en promedio cualquier usuario puede recibir al menos la señal, o sea, el dispositivo que tiene el usuario, al menos de 6 satélites en el 96% del tiempo, 8 en el 32% y 9 en el 5% del tiempo. O sea que la probabilidad cada vez menor si yo necesito disponer de más satélites, ¿no? Es obvio. Ahora, si el receptor que tenemos tiene también configurado para recibir señales del sistema GLONASS, uno puede tener acceso a 9 o más satélites en un 99% del tiempo. O sea que, fíjense que trabajando con 2 sistemas, ya la probabilidad de tener una cobertura por satélites es muy alta.
recordarán que está por ponerse operativo también el sistema Galileo, el europeo, así que la cosa mejora mucho más. Ahí tenemos la trayectoria de los satélites en esta representación de la superficie terrestre. Se pueden ver, son muchísimas las órbitas porque son 24 satélites en 6 órbitas circulares que están opuestas. Bien, el control terrestre, ya vimos hace un rato, hay digamos, estaciones principales y estaciones secundarias. La que tenemos, por ejemplo, abajo a la izquierda, es un ejemplo de todas las antenas que hay disponibles, no solo para los sistemas de navegación, sino para recepción, por ejemplo, de datos satelitales, para telecomunicaciones, o sea, una amplitud de servicios que prestan las estaciones terrenas en diferentes posiciones, ¿no? Bien, justamente ahí dice que las estaciones terrenas tienen por finalidad el monitoreo del estado de los satélites, o sea, la altitud, condiciones de los relojes atómicos, pequeños ajustes a las órbitas y calcular las efemérides, o sea, las posiciones de los satélites en cada, digamos, intervalos de tiempo muy cortos. Ahí está un mapa más general de las estaciones principales, las secundarias, las que tienen antena y las de monitoreo. Y ahí tenemos la de Argentina, que está ubicada una en Córdoba y otra en la sede del Instituto Geográfico Nacional. Bien, segmento usuario. Al principio también les mencioné, perdón, en la primera hora de clase, cuando hablábamos de los dispositivos que podían usarse como periféricos, yo hice mención a, por ejemplo, los navegadores satelitales. Y aquí podemos ver una diversidad muy grande de dispositivos que configuran el estamento de usuario de los sistemas GNSS, en el caso de GPS, ¿no? Ahí tienen fotografías desde un celular, toda la aviónica instalada en una aeronave, en una embarcación, otros dispositivos que se conectan a la computadora, otros con antena, o sea, ahí tendríamos el caso de una base, por ejemplo, del sistema de doble frecuencia. Después, lo que van en los vehículos, que pueden ir dentro o fuera con una antena fuera del vehículo, las tablets, el receptor común que más conocido como GPS, unas antenas para mejorar la capacidad de recepción, lo que se llama ganancia de la señal. En otro caso, a la derecha, esa antena que está montada en un edificio, en la terraza del edificio, es la antena de la sede del Instituto Geográfico Nacional, que conforma una de las estaciones permanentes de monitoreo y rastreo satelital. Y abajo a la derecha, el último, es un receptor de alta precisión que trabaja normalmente con el que está por encima, que es la estación base, digamos, ¿no? Bueno, ahí tienen un ejemplo, digamos, una gama muy amplia de dispositivos disponibles. Por ejemplo, en el caso de la navegación, ya sea marítima o en lagos, por ejemplo, ríos, ahí hay en la tercera, desde la izquierda, en la línea superior, la fotografía esa corresponde a una lancha o una embarcación. Ahí tenemos tanto un dispositivo, un GNSS, como un sonar. Recuerden que para hacer lo que se llama batimetría, o medición de profundidades, se usan los sonares que reciben la señal
de rebote del fondo, o en caso que se configuren de las vesículas de los peces para estimar cantidad de cardúmenes, perdón, de la cantidad de peces por los cardúmenes, y lo usan los pescadores obviamente para saber dónde están los peces, ¿no? Bueno, esos sistemas funcionan combinados de manera que en vez de recibir del GPS la coordenada Z, la coordenada de profundidad la provee el sonar. Entonces, en vez de tener la elevación, voy a tener la profundidad, ¿no? Que luego se puede convertir obviamente en elevación sobre la superficie terrestre. Bien, segmento de usuario. ¿Qué componentes tiene un dispositivo? Lo estamos viendo ahí. Antena con preamplificador, o sea, el dispositivo normalmente tiene su antena, pero para mejorar la señal, la recepción, se pueden usar antenas externas, la que veíamos recién allí abajo con un cable, o la que está arriba a la derecha, la fotografía que tiene ese dispositivo conectado a la barra. Bueno, esas son antenas que permiten mejorar muchísimo la calidad de la señal. Después tenemos una sección de radiofrecuencia, ya yo puedo conectar el dispositivo además a una radio para comunicarme con otros más, un microprocesador, un oscilador de precisión. En realidad ese oscilador, estamos hablando de un reloj que es de cuarzo, no es de alta precisión. Vamos a ver cómo se logra la precisión con la señal del satélite. La fuente de energía, obviamente pilas o si está conectado a otra fuente. La interfase del usuario, que sería el software que permite que el usuario tenga acceso a todas las funcionalidades del sistema. Y una memoria de almacenamiento como una computadora cualquiera. ¿Qué funciones tiene un dispositivo de esta naturaleza? Es obviamente identificación y seguimiento de los códigos que envía la señal, que se envían a través de las señales de los satélites. Vamos a ver cómo funciona. Y además tiene almacenado esos códigos para cada uno de los satélites. O sea, el dispositivo tiene además el código de cada uno de los satélites. Permite determinar la distancia, o sea, vamos a ver que se habla primero de una pseudo distancia a cada uno de los satélites para poder hacer la triangulación o trilateración. La decodificación de las señales, o sea, hay un algoritmo que decodifica cada una de las señales porque sabe de qué satélite proviene. Aplicación de correcciones, vamos a ver también. Determinación de la posición y la velocidad del usuario, o sea, si yo estoy quieto o me estoy moviendo, me está dando indicaciones tanto de la posición como de la velocidad. Una validación de resultados, o sea, y almacenamiento en la memoria, uno puede grabar las rutas o los tracks que está recorriendo, posiciones determinadas, todo eso lo ofrece la interfaz del usuario. Y luego tenemos la presentación de datos e información, puedo hacer un mapa, por ejemplo, con el recorrido o con trayectos predefinidos. Bien, perdón, antes de entrar acá a la señal emitida por cada uno de los satélites, hablamos hace un rato de las precisiones y quiero hacer mención a una cuestión que es importante, después lo vamos a ver con más detalle, pero cuando habla de osciladores a bordo se refiere a los relojes de alta precisión de rubidio, cesio, que tienen o de nitrógeno inclusive, que tienen a bordo los satélites, que generan una frecuencia fundamental. Bueno, estábamos hablando de que esos satélites, esos relojes tienen una precisión muy alta, mientras que el del receptor tiene una precisión relativamente baja porque son de cuarzo. Entonces, es posible mejorar la precisión del reloj que tiene el dispositivo del usuario a través de una
señal que emiten también los satélites. O sea, en realidad yo dispongo de un reloj atómico en mi dispositivo porque obtengo la corrección a partir de los datos de los satélites. Eso lo vamos a ver con más detalle. Seguramente me van a cortar enseguida la clase, así que vamos a dejar acá. Voy a terminar esta grabación, después la continuaré la clase que viene y les voy a subir la clase. Yo les agradezco toda la atención, voy a salir de la presentación. Si me escuchan, por favor. Sí, brother. Bueno, perfecto. Seguramente nos van a cortar la clase porque deben tener programado otra más. Yo les agradezco toda la atención. Quedo entonces con la tarea de subirles la clase anterior y esta cuando la completemos la semana que viene. Así que bueno, no dejen por favor de visitar la página de Moodle, de descargar los documentos, leer toda la documentación y vayan haciendo los prácticos. Hace un ratito cuando hablaba con Pablo Campos, vamos a coordinar de manera de tratar de usar otros software que sean libres, porque obviamente Idrisi requiere de digamos, que se pague el acceso al software. Nosotros teníamos licencia cuando teníamos clases presenciales, pero bueno, ahora van a tener que recurrir a estos software de uso libre. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Cualquier cosa, estamos en contacto. Gracias.